Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional. El presidente Allende, y en eso coincido con Yosereski, después de diversas candidaturas presidenciales, en las cuales fue, en efecto, aumentando, moderando, modificando, especificando aspectos de su programa, de su proyecto social, llega al año 70, tal vez con un proyecto menos radical que los anteriores, o tal vez con un proyecto más adecuado a la experiencia que le había arrojado a él ser un dirigente político de tantas décadas y ver las limitaciones y las posibilidades reales sobre las cuales él podía convocar a una mayoría social que lo llevara al ejercicio del Poder Ejecutivo. Se dio el caso en la elección de 1970 que los dos contrincantes de Salvador Allende, en el momento que se dieron los resultados, dijeron: el presidente va a ser Salvador Allende, porque había sacado la mayoría de la votación en total. Al pasado para recordar los sucesos vividos con el golpe militar de Augusto Pinochet ocurridos en Chile el 11 de septiembre de 1973 no es fácil, pero conviene recordarlos. Rescatar mi memoria es rescatar la memoria histórica de un pasado funesto que marcó de dolor a mi país por la muerte y desaparición de miles de hombres, mujeres y jóvenes, y por la salida forzada del país de otros miles para escapar del encarcelamiento y la tortura. Con este hecho, Chile perdió a muchos de sus mejores ciudadanos, a sus mejores hijos, que constituían la fuerza de trabajo y la intelectualidad del país. Para el pueblo que había llegado al gobierno con un hombre, un estadista que fue y sigue siendo un ejemplo de congruencia, de heroísmo y lealtad, como fue el compañero Salvador Allende, Por eso, recordando aquel tristemente célebre 11 de septiembre del 73, la empresa en que yo trabajaba nos llamó el administrador para informarnos los movimientos militares que había hecho. La invasión fue bastante fuerte. Más o menos 20 o 25 camiones de soldados de la Fuerza Aérea, 5 tanques, 5 camiones, 5 micros compactos, 2 avionetas invadieron la empresa. En el Estadio Chile había enfrentamiento alrededor del Estadio Chile, mucho enfrentamiento. Y ahí hubo un episodio que marca fuertemente que el mensaje de violencia que imponen los militares, ese honor que tienen los militares, que no es más que la masacre del pensamiento, ese gran honor militar, en un minuto le dicen a un niño que estaba al lado mío, que no debe haber tenido más de 12, 14 años, se acerca el militar y dice: pero tú, ¿qué haces aquí si tú estás libre? Ándate. El niño empieza a correr. Cuando había corrido como unos 15 metros, el mismo militar grita y dice: se está arrancando este desgraciado. Y todos se dieron cuenta, deben de haberle pegado 200 balazos. Entonces después grita y dice: ¿quién más se quiere arrancar? Y el sentimiento, lo primero es el terror, el miedo, es lo que a uno le hace sentir ese terror, ese miedo. Hay una suerte de división que paulatinamente se va desgajando, ¿no? Se va separando
El cuerpo tiene una forma y el pensamiento tiene otra. Junto con esto, en un lugar físico, como era Londres, uno se pregunta, bueno, ¿por qué las puertas están abiertas? ¿Por qué hay tantos lugares donde uno escucha el grito, uno escucha el dolor? Y a través del tiempo lo que yo creo es este método. Ellos crearon un método, ellos innovaron sistemas y formas bien estructuradas para destruir, para quitar la dignidad, para quitar toda forma de esperanza y de lucha de los hombres y las mujeres. El modelo económico habría sido imposible de instalar sin el grado de represión que se aplicó. Y esto es tan claro que cuando se decidió aplicar radicalmente el modelo económico, que fue en abril de 1974, no fue en 1973, la reunión de gabinete donde se hicieron los ajustes económicos contó con la presencia del jefe de los servicios de inteligencia para evaluar la factibilidad y las consecuencias que podía tener la aplicación del modelo económico. Era para los militares una guerra, pero adentro solamente habíamos obreros que queríamos defenderla, porque esa era nuestra fuente de trabajo. Desde 1952, en el 58, más tarde en el campo electoral en el 64 y esta culminación en septiembre de 1970 fue extraordinariamente importante para poder recuperar el esfuerzo histórico de ir conjuntando voluntades con un sentido de izquierda, con un sentido antisistémico, con un sentido anticapitalista, para mostrar que la sociedad chilena podía ser una sociedad más justa, para mostrar que la sociedad chilena podía enfrentar las grandes transformaciones en beneficio del pueblo a partir de las transformaciones en el propio sistema económico. Y en el campo internacional, a no olvidarlo, compañeros, que yo creo que esto es extraordinariamente importante, sobre todo a la luz de los acontecimientos actuales y de la manera como se pondera hoy día el escenario internacional desde la política exterior de Chile. El gobierno de la Unidad Popular tuvo una misión latinoamericanista.